La OTAN ha prometido instalar precisamente misiles que apunten hacia Rusia y Moscú ya ha prometido una respuesta letal a esto. Lo que estamos viendo precisamente es un anuncio que tiene su ironía en sí, pero también tiene un alto nivel de alerta, porque Washington, con este anuncio que precisamente realizó en la cumbre de la OTAN acerca de que desplegaría armas de largo alcance, incluyendo misiles Tomahawk, apuntando precisamente, pues evidentemente a Rusia, porque aunque no lo dice así, el hecho de que sea desde Alemania, pues es un movimiento estratégico que está posicionando misiles a menos de 2,000 kilómetros de territorio ruso. Estos misiles no van a apuntar a Francia, no van a apuntar a Reino Unido, van a apuntar evidentemente a Rusia. Y eso supone una amenaza directa para el Kremlin. Para Moscú, esta decisión no solamente está intensificando las tensiones militares, sino que también coloca a Europa en el epicentro de una posible confrontación. Estamos viendo los primeros pasos hacia un nuevo conflicto global. ¿Qué implicaciones va a tener esto ya en de por sí el agitado panorama que existe entre Rusia y la OTAN? Este anuncio de desplegar estos misiles SM-6 Tomahawk y también fíjense lo interesante de la nota, armas hipersónicas, pero armas hipersónicas en desarrollo, pues estaría marcando la primera vez en décadas que ese tipo de armas se posicionarían en suelo alemán. Solamente que hay un gran problema y ya lo hemos nosotros discutido muchísimo en este podcast. Estados Unidos aún no ha desarrollado efectivamente la tecnología hipersónica, no la tienen. No poseen un solo misil hipersónico como otros países, por ejemplo Irán, China, Rusia. Los hutíes también parece que desarrollan ya esta tecnología. Corea del Norte, pero no Washington. Y en realidad Estados Unidos ha tenido problemas para avanzar en el desarrollo de la tecnología hipersónica. Este programa AGM-18-3A, también llamado Air Launch Rapid Response Weapon, el ARRW, ha enfrentado numerosos contratiempos, excusa tras excusa, pruebas que han fallado. No está claro ya si el arma incluso va a llegar a ser operativa en la próxima periodo de 10 años. Y además el programa convencional, el CPS de la Marina estadounidense, se ha anunciado que no estaría listo para su despliegue en submarinos de la clase Virginia, al menos no hasta el 2029. Entonces, esto ya lo han confirmado algunos portales como por ejemplo Defense News, también lo consultamos en otros portales diferentes. ¿Por qué Estados Unidos está hablando de desplegar tecnología que todavía no tiene desarrollada y ya estás usando al mundo con algo que todavía no logra descubrir? Y sobre todo, pensemos en la relación y en la reacción que esto va a tener en Rusia ante esta situación. Porque lo que está diciendo, y no es menos preocupante, el hecho de que no los tenga no quiere decir que lo que está anunciando es que apenas los tenga, por aquí salen de la fábrica y por aquí se van a Alemania, justo a la frontera, apuntando hacia Rusia. Ahora, Moscú, por supuesto que la lógica nos indica que va a responder de una manera asimétrica. De hecho, ya hay reacciones, ya hay respuestas. ¿Qué podrían hacer? Por ejemplo, Rusia podría desplegar misiles hipersónicos en lugares estratégicos muy cercanos a Estados Unidos, como por ejemplo Cuba, Venezuela. Y esto crearía una alarma inmediata en Washington, plantearía una amenaza seria y directa a la seguridad de Estados Unidos que se vendería en el mundo como un problema para la seguridad global. Esa situación sería muy parecida a algo que el mundo ya vivió en la crisis de los misiles del 62, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y todos juzgaríamos en buena medida a Rusia como un país irresponsable y provocador. Entonces, ¿cómo deberíamos juzgar la medida de Biden en Alemania? ¿Cómo ha reaccionado Rusia a todo esto? Claro, Moscú está enfurecido. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha advertido sobre una respuesta militar a la nueva amenaza. Según él, dice que este movimiento es solamente una parte más del eslabón de una gran cadena de escalada por parte de la OTAN y Estados Unidos. Dmitry Peskov también ya emitió reacciones.
dijo que el Kremlin ha considerado esto como una amenaza muy seria para la seguridad nacional de Rusia y que habría también una respuesta dura y directa. Desde Alemania, el canciller Olaf Scholz ha defendido esta medida. Dice que es una acción necesaria para disuadir a Rusia y para garantizar la seguridad global. Solamente que se le olvida algo a Olaf Scholz. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el famoso INDF firmado en el 2019. Ese acuerdo que entró en vigor, de hecho, entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética en 1987, había prohibido todos los misiles nucleares y todos los misiles convencionales que tuvieran un rango de entre 500 y 5.500 kilómetros. Esa disolución del tratado, que ahora se está cayendo y que se están culpando las potencias, pues eliminó más de 2.600 armas de Europa. Y ahora con el INF fuera de juego, pues Estados Unidos y la OTAN parece que están reintroduciendo los misiles de largo alcance en Europa. ¿Por qué la administración de Biden está tensando así las cuerdas de una guerra mundial? El problema para la OTAN es que podría Rusia tener una respuesta que no nos va a gustar. Rusia podría desplegar misiles hipersónicos que sí tiene, por cierto, en estos momentos, que no es que vaya a desarrollar algún día o en 10 años, es que ya los tiene y podría moverlos a Kaliningrado, un enclave estratégico situado entre Polonia y Lituania, del que ya hemos hablado, en donde tienen una presencia ya de por sí militar importante, y reforzar esas capacidades nucleares ahí, pues lo que iba a hacer es que Europa se pusiera bajo el rango de misiles de largo y mediano alcance de Rusia. Y esta situación sería el equivalente a lo que hoy está planteando Estados Unidos que haría en Alemania. Rusia podría poner sus misiles en Kaliningrado, apuntando hacia Europa, y esa situación generaría mucha alarma, mucha tensión, sobre todo en las capitales europeas, pues sabiendo que están apenas a minutos de la destrucción. No es una perspectiva que le guste a nadie. No le va a gustar a la OTAN, pero seguramente tampoco le está gustando a Rusia en estos momentos, cuando ya se está anunciando que se hará algo así. Podríamos seguramente ver una escalada en otros puntos más. Por ejemplo, Georgia, que acaba la Unión Europea de congelar su ingreso precisamente a la Unión Europea por una ley que aprobaron recientemente, de la que ya hablamos. Tiene Rusia ya una presencia militar ahí. Esto no solamente iba a aumentar las tensiones en otras partes del mundo, también iba a desviar recursos y la atención de la OTAN. Acuérdense que también hablábamos hace poco de la acusación de Estados Unidos sobre una guerra en el ciberespacio, en donde Rusia ya habría desplegado tecnología cibernética espacial para poder aniquilar infraestructura occidental u otros satélites. Ese tipo de escaladas que tendrían ataques devastadores para el mundo, sistemas de energía, por ejemplo, cortes a la comunicación, al transporte de la OTAN y del mundo, pues solo causaría caos, socavaría, por supuesto, la confianza, no solo de la OTAN, sino también la estabilidad mundial. Es un escenario que de verdad no queremos ver. Las consecuencias serían devastadoras. Entonces, ¿por qué esto no debe pasar desapercibido, no solamente por la OTAN, sino por el mundo? Todos estos movimientos desestabilizarían al mundo entero y a la economía mundial, y la OTAN se enfrentaría a una situación en la que cada acción podría desencadenar una respuesta escalatoria. Yo creo que es lo que no piensa Biden, y si lo piensa parece que no con mucha claridad, porque cada uno de estos anuncios que se nos dan, pues no nos hace sentirnos más seguros al resto del mundo, nos hace pensar que estamos cada vez más cerca de una guerra mundial. Es todo lo contrario. Si esto tiene un efecto disuasorio, serán las personas con el miedo que sentimos a la escalada cada vez que nuestros líderes anuncian algo así, que hoy estamos viendo cómo el Kremlin está poniendo todas las alertas encendidas, y la pregunta es, ¿a qué costo se va a escalar este conflicto cuando la propia seguridad europea está en juego? Y si la historia nos ha enseñado algo, es que estas escaladas se pueden salir de control muy rápidamente. ¿Y a qué costo la Unión Europea va a seguir siguiendo el ritmo que le indique Biden? Porque yo creo que son los únicos que no se han detenido a pensar que los misiles van a estar en su territorio, y dices, ok, es una manera de protección, sí,
Pero también tu enemigo por el que inició la OTAN, pues está muy cerca de ti, muy cerca de las fronteras. Y recuerden la declaración que hizo hace unos días Putin, unas semanas. Muchos países de la Unión Europea son muy pequeños y están densamente poblados. Al buen entendedor, pocas palabras. Eso fue una amenaza, por así decirlo. Fue una amenaza directa, pero parece ser que se les olvida. Entonces tú le sigues cayendo en el juego de Biden. Ok, sí, acepte todos los misiles que vengan, que se instalen aquí. Claro, el perjudicado no es Estados Unidos porque se encuentra muy lejos. El perjudicado tampoco es Canadá, que aunque no paga las cuotas desde hace 10 años, porque está del otro lado del charco. Los primeros perjudicados y a quienes van a impactar las represalias van a ser a ustedes. Luego decíamos, como la guerra de los misiles en los 60 con Cuba. Imagina que Rusia hiciera la jugada de poner misiles no solo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, que son aliados de Rusia. No le iba a gustar, por supuesto, a Estados Unidos. Imagínate que empieza a ser Putin su contraparte de la OTAN. La OTAN 2.0 o la triada del más allá del mal, porque pues ya acuérdense que el gobierno estadounidense lo denominó la triada del mal. Empiezan a hacer ellos su alianza militar, incluyen a Cuba, incluyen a Venezuela, incluyen a Nicaragua, incluyen a todos, Arabia que se está desgarrando las vestiduras por Rusia, incluyen a Irán, a los yemeníes, a todos ellos que ya han desarrollado algún tipo de tecnología supuestamente con sanciones y que han superado las tecnologías que tenía y tiene Occidente. ¿Cómo se iba a poner eso? Entonces ahí sí vamos a estar hablando de un problema mucho mayor, sobre todo cuando prometes que vas a enviar misiles hipersónicos, pero el detallazo es que todavía no los tienes. China le comió el mandado a todo mundo. China no solo tiene los misiles hipersónicos, sino que desarrolló el dron hipersónico y estamos hablando del hipersónico al cuadrado. El radar hipersónico. El radar hipersónico. Y estamos viendo notas de que Estados Unidos supuestamente desde el año pasado hizo pruebas que fueron exitosas, pero en producción no tiene ninguno. En este conflicto no ha utilizado ninguno. Los hutíes supuestamente utilizaron uno contra el Eisenhower, una de las joyas de la corona de la Armada estadounidense, y Estados Unidos no pudo responder eso porque no tiene misiles hipersónicos. No pudo repeler el ataque porque recuerden que los misiles hipersónicos son muy difíciles de bloquear, aún con la mejor defensa antiaérea que tienen en este momento, que son los Patriots, no lo pueden parar. Similares a los Patriots también tiene China y también tiene Rusia, por supuesto, se llaman de otra manera, pero tienen sistemas muy similares. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando todo esto, pero no pinta nada bonito. No, por supuesto. Lo que me extraña también es que la Unión Europea le siga cayendo el juego a Estados Unidos. Son los que más le están sufriendo. Y nuestra encuesta del día por YouTube, ¿crees que el despliegue de misiles en Europa es una provocación contra Rusia? Sí, totalmente. No, es una medida defensiva. O C, es complicado decidir. Bueno, pues voten. Vamos a cerrar la encuesta en estos momentos. Y los resultados, gracias por participar, son el 83% cree que sí, totalmente es una provocación. El 10% cree que es una medida defensiva y el 6% que es complicado decidir. Lo que sí es un hecho, Alba, es que seguramente vamos a estar viendo una escalada del conflicto después de esto. Ya hay una reacción de Rusia que dice que la respuesta va a ser dura, va a ser severa y seguramente vamos a estar viendo acciones de regreso. No, cuando se habla de disuasión, parece como que nos quisieran dar a entender la idea de que vas a ir frente a un oso, le vas a pegar una cachetada y luego ya lo disuadiste y te das la espalda y te vas. Eso no pasa. Y no solamente me refiero a Rusia, lo mismo es contra Estados Unidos. Entre las grandes potencias no hay disuasión. Eso se convierte en una carrera armamentista y en una competencia de quién amenaza más, hasta que un día ese ligero hilo se tense tanto que se rompa. Y vamos a estar viendo pues cuáles son las consecuencias precisamente de esto, porque parece que ya se está tensando demasiado.
Esta semana Ucrania ha sufrido uno de los golpes más duros desde que inició este conflicto. En una ofensiva muy devastadora y en una semana muy complicada para Kiev, Rusia llevó a cabo 39 ataques en tan solo lo que va de esta semana, destruyendo múltiples instalaciones militares ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas no solamente han ocupado posiciones más estratégicas, sino que se está reportando que han logrado reivindicar 4 localidades más en la República del Donetsk. ¿Qué significa esto para el futuro de este conflicto? Justo en la misma semana en la que se estaba realizando la cumbre de la OTAN, que concluyó precisamente hace unas horas, el día de ayer. ¿Está Ucrania al borde del colapso militar o puede la OTAN salvarlo de esta? Pues desde el 6 hasta el 12 de julio, como ustedes saben, el ejército ruso ejecutó 39 ataques grupales utilizando armas marítimas y armas de largo alcance y de alta precisión. Estos ataques alcanzaron bases aéreas, instalaciones energéticas. Se reporta también que impactaron en empresas de la industria de defensa, muy específicamente en industrias militares de fabricaciones de misiles aire-aire, talleres de montajes en equipos militares, sitios de almacenamiento también. El Ministerio de Defensa ruso había informado que todos los objetivos que se habían designado habían sido esta semana alcanzados con éxito. Incluso había surgido esta polémica grave, delicada, que llegó hasta el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana, porque uno de estos misiles hipersónicos, de estos ataques con misiles hipersónicos que se lanzó a la capital de Ucrania, finalmente terminó en un daño a un hospital infantil en el que hubo víctimas, no pacientes infantiles, pero lamentablemente hubo víctimas mortales de los trabajadores del hospital. Y esta controversia que vimos entre Rusia diciendo que el daño fue hecho por un misil de defensa aéreo de la OTAN proporcionado a Ucrania, Ucrania culpando a Rusia por esto. Y además de estos ataques, las Fuerzas Armadas rusas repelieron también, según este informe, 30 contraataques de las fuerzas ucranianas esta semana. Los sistemas de defensa aéreo ruso derribaron una serie de misiles, incluyendo 4 misiles balísticos ATACMS de fabricación estadounidense, 3 misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica, 17 bombas guiadas Hammer de fabricación francesa y 28 proyectiles HIMARS de fabricación estadounidense, entre otras de las armas que esta semana Rusia reporta haber destruido. Es una defensa que está sugiriendo pues un nivel de efectividad en el dominio aéreo, pero también una capacidad defensiva muy importante por parte de Moscú. Las Fuerzas Armadas rusas ya reivindicaron recientemente estas 4 localidades de la República del Donetsk que tienen un impacto geopolítico tremendo. Estamos hablando de Spirne, de Novoselivka, de Kamianka y de Dibrova. Estos avances no son simplemente victorias tácticas, no es un avance en lugares aleatorios, tienen una importancia estratégica muy poderosa que puede alterar el equilibrio en la región. Comenzando por la zona de Spirne. Esta nueva zona que ha reivindicado Rusia esta semana en el Donetsk, que está ubicada precisamente en el área oriental del Donetsk, es una localidad clave por varias razones, principalmente porque tiene mucha proximidad con importantes rutas de suministro y su posición muy cerca de las líneas defensivas ucranianas. ¿Cuál es la clave de Spirne? El haberla tomado es muy importante porque ahora le permite a las fuerzas rusas asegurar estos corredores logísticos que son cruciales y a través de ahí pues se va a facilitar futuros avances hacia el oeste. También al mismo tiempo le ha cortado una arteria vital de suministro pues a las tropas ucranianas. Y esto es muy importante porque le permite a Rusia proyectar su poder más profundamente en el territorio ucraniano y eso va a complicar los esfuerzos defensivos de Ucrania. Después sigue la segunda región que Ucrania ha reivindicado, que es Novoselivka, que está situada al noreste de Donetsk. Es otra localidad de mucha importancia geopolítica porque le permite esta zona a las fuerzas rusas tener una mayor, digamos, flexibilidad ahora para maniobrar y a través de ahí ya pueden establecer nuevas líneas de defensa y ataque. Es una localidad que también actúa, por cierto,
como un punto de apoyo, digamos, es una bisagra desde la cual Rusia puede abrir y cerrar la puerta de las operaciones defensivas hacia áreas más profundas del Donetsk, que antes estaba controlado por Ucrania en esta zona. Por eso esta captura de Novoselivka ya es vista como la bisagra de la guerra en esta zona, porque quien controlara el noreste de Donetsk, pues controla precisamente la clave para los avances de la región y para lanzar ataques todavía más al frente de objetivos estratégicos. Después tenemos en tercer lugar la reivindicación rusa de Kamianka, que está localizada muy cerca de la ciudad de Avdiivka. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho de esta zona? Que al igual que Avdiivka es muy importante porque es un corredor estratégico que lo que hace es que logra conectar varias rutas que son cruciales, porque Kamianka le permite a las fuerzas rusas ahora interrumpir de nuevo estas líneas de suministro ucranianas por otra zona, por otro flanco, y a través de ahí avanzar hacia el sur y también al oeste. Avdiivka había sido igual un foco muy importante el punto focal de este conflicto, y asegurar este tipo de localidades cercanas como Kamianka pues fortalece la capacidad rusa para sostener estas operaciones prolongadas en un área tan conflictiva. Finalmente tenemos a Dibrova, que está situada al oeste de Lysychansk, que representa un punto estratégico importante en la región también del Donetsk, porque el hecho de que ya esté capturada le está permitiendo a las fuerzas rusas controlar una mayor parte del corredor que conecta varias áreas urbanas clave. Dibrova es muy importante para la operación logística y militar porque su control facilita los movimientos ofensivos hacia el sur y hacia el oeste del Donetsk, y a partir de esto ya pueden las tropas rusas, digamos, desafiar más las defensas ucranianas que se están replegando. En menos de una semana, las pérdidas de las tropas ucranianas ascendieron a 14,000 soldados. 22 militares ucranianos se rindieron en la línea de contacto, y a esto pues hay que sumarle que hace unos momentos se difundían esas imágenes que les mostraba yo en un principio de los cazas rusos Su-34, que como pudieron ustedes observar estaban lanzando bombardeos contra equipo y contra personal enemigo camuflado en la zona de operación de este flanco. El Ministerio de Defensa ruso publicó precisamente este video y informaba también que uno de estos cazas, Su-34, había lanzado estas bombas que terminaron con esta devastadora columna de humo que se elevó hasta las posiciones restantes. Este ataque muy poderoso, por cierto, fue llevado a cabo con bombas no guiadas FAB-500, que ya es cada vez más frecuente ver que se utilicen en este conflicto. Y este revés pues es durísimo para las tropas ucranianas, porque ya de por sí estaban en una presión inmensa, y ahora con este avance estratégico en estas 4 nuevas localidades que están bien ubicadas en puntos críticos de suministro y defensa, pues se amplifica el impacto de la pérdida. Justo, por cierto, durante la cumbre de la OTAN vemos, Alba, estos avances que nos dejan la duda si podrá precisamente lo que anunció la OTAN, que es el envío de los F-16, otros paquetes de ayuda militar, más dinero, contrarrestar este avance o no. Pues yo creo que todo lo que han dicho que van a enviar los F-16 y esta ayuda militar es justamente porque ellos aún mantienen la esperanza de lograr contener o hacer retroceder al ejército ruso. En pocas palabras, ellos están aceptando que están perdiendo una gran parte del territorio ucraniano. El problema, como muchos decían en la mañana, ¿quién va a pagar la enorme deuda que tiene Ucrania en estos momentos si Rusia gana la guerra y se queda con gran parte del territorio ucraniano? ¿Quién va a pagar? Pues lo poco que se le queda a Ucrania, si se le queda algo, es lo que van a terminar pagando, que está sumamente endeudada, porque nosotros creíamos al inicio de la guerra ingenuamente que todos eran subvenciones, que eran regalos, cortesías, porque así lo habían estado manejando, ¿no? Como subvenciones, porque era como que lo ético ayudar a Ucrania. Pero conforme va avanzando esta guerra, ya van 2 años y medio, pues están saliendo los trapitos sucios. ¿Cuál ayuda si todo es fiado y con intereses? Exacto, entonces los trapitos sucios empiezan a salir y empieza a salir la verdadera realidad de esto.
No hay subvenciones, no le están regalando ningún dinero, todo se lo están dando fiado, a paguitos, ¿no? Cuando supuestamente salió la primera nota que un jefe de oficina ucraniano en Estados Unidos se ofendió muchísimo cuando le dijeron pues que ya no iba a haber más subvenciones. No hubo ninguna, pero lo hicieron público. Él se sintió muy ofendido, muy aludido porque dijo que ellos habían aceptado. Cuando cayó la URSS, Ucrania se había quedado con un gran arsenal nuclear y ellos decidieron dejarlo. Ahora sí que donarlo, ¿no? Decidieron dejarlo con la condición de que Occidente, principalmente Estados Unidos, los iban a proteger. Entonces ellos por eso declinaron ese arsenal nuclear que tenían, que era muy, muy grande, era uno de los más grandes del mundo. Entonces que se sentían traicionados, sobre todo porque decía este político que ellos les habían prometido que cuando Ucrania ganara esta guerra, se iban a cobrar con los recursos naturales rusos, con las pieles, con los diamantes, con petróleo. Pues sí, pero ahora estamos viendo el contrario de la historia. Si no ganan, ¿con qué se van a cobrar? Pues con lo poco que queda. Como ya veíamos hace unas semanas, BlackRock ya perdió las tierras que le había dejado en garantía a Ucrania. Es que estaban en el Jersón y en el Donetsk. En el Jersón y en el Donetsk, que en el Donetsk ya sabíamos desde hace 10 años, ellos hicieron una adhesión a Rusia, perdón. Muchos dicen que es ilegal. No vamos a discutir la legalidad de eso, pero decidieron unirse a territorio ruso desde hace 10 años. Pero Ucrania decidió empeñar esas tierras. Pero ahora todo eso, de nueva cuenta, está bajo el mandato de Rusia, por así decirlo. Ahora sí, con todo el avance que lleva la guerra, Rusia tiene el control de todo eso. Entonces, en esa parte ya salió bailando BlackRock en eso, en las tierras. Falta lo demás. Falta lo demás y otros escándalos de los que vamos a hablar más tarde en uno de nuestros videos especiales. Estamos compartiendo ya con ustedes a partir de hoy videos especiales, investigaciones especiales en la sección de videos que no son parte de los streamings. Así que estén atentos, Alba, porque nuevamente la esposa de Zelensky, Olyana Zelensky, está señalada de un escándalo. ¿Es cierto o no? De eso vamos a hablar al rato. ¿Cuál es el escándalo nuevo, Alba? Que supuestamente estaría implicada en haber comprado un Bugatti de 4.8 millones de dólares. ¿Qué hay de cierto? ¿Es una campaña de desinformación o es una revelación polémica? De eso vamos a hablar más tarde. No es el único señalamiento que pesa sobre Ucrania, pero es uno más. Y vamos a ver hasta dónde llega el límite de la propaganda, la información, la desinformación, las teorías de la conspiración, pero lo que es cierto es que cada vez hay más señalamientos de este tipo en torno a Ucrania. En la encuesta del día, el envío de más armamento de la OTAN puede frenar el avance de Rusia. Las opciones son sí es suficiente, no es suficiente o no estoy seguro. En una semana, Alba, crucial también para la OTAN, porque esta semana sucedieron muchas cosas. La cumbre del 75 aniversario de la OTAN. Fíjate, mañosamente se anunció el envío de los F-16. Alba, pero ¿sabes qué? No se dice cuántos. ¿Y ni cuándo? Sí, dice que ya van en camino. Oye, pues llega más rápido un Uber Eats que esos F-16. Lo dijeron ayer y no terminan de llegar. Pues ¿a cuánto vuelan? ¿A 20 kilómetros o qué? Fíjense todo lo que ha pasado últimamente en esta guerra. Todo lo que le han prometido a Ucrania, todos los tratados que ha firmado Zelensky en las últimas semanas, podríamos decir en el último mes, todo lo que le han prometido, todo dicen, no, sí, te vamos a mandar los F-16, te vamos a mandar más Patriots, te vamos a mandar un montón de cosas, todo. No le dicen cuándo, no le dicen qué cantidad, no dicen nada. O sí dicen cantidad, te vamos a mandar 7 Patriots, por decir algo, pero no le dicen cuándo. O de aquí al 2028, o sea que todavía tiene 4 años. O de aquí al 2030, o sea, están programando una guerra de más de 6 años. Con esas declaraciones lo están diciendo. Pero como bien dicen, el prometer no empobrece, empobrece el dar. Pues la cuestión es que ayer salió Blinken, Alba, a decir que estos F-16 ya iban en camino, porque claro,
le creo yo ya más a una promesa de Alito del PRI que a estas promesas de la OTAN, porque el PRI es un viejo partido de México, para los que no nos siguen desde México, que es muy sabido que hacía promesas al vacío, que no se cumplían. Pero, Alba, el reclamo ante la prensa iba a ser, si la nota era el envío de los F-16, seguramente la prensa iba a decir, bueno, es que llevas ya casi 2 años, año y medio anunciando que van y nunca llegan. Uh-huh. Entonces Blinken dice, no, ya van en camino. Eso lo dijo ayer. Bueno, Alba, yo estuve revisando, no sé si puedes echar un ojo en lo que estamos aquí conversando, pero que yo sepa, no han llegado. Si ya habían despegado desde Europa, porque estos F-16 no venían desde Estados Unidos, sino que desde Europa, pues ¿qué los van empujando o qué? Porque simplemente no terminan de llegar. Y la otra cuestión que simplemente no cuadra, Alba, es que el mismo Biden dijo que estos F-16 se iban a estacionar en Ucrania, que iban a tener su propio aeródromo ahí. Pero Ucrania no tiene algún aeródromo con las capacidades hasta donde sabemos. Y miren que hemos investigado y hablado de este tema. No tiene aeródromos con la capacidad ni con los sistemas antiaéreos para poder alojar los F-16. Entonces, parecen promesas que no tienen mucho sentido. Eso sin hablar de lo que ya mencionamos. No hay pilotos ucranianos que hayan terminado en este momento ya con éxito su entrenamiento para pilotear F-16. Entonces, ¿quién va a operar esos aviones? ¿En dónde los van a estacionar? Porque no parece que tenga lógica esto. En lo que comentamos si ya llegaron o no, Alba, déjame mostrarte los resultados de la encuesta. Gracias a todos por participar. El envío de más armamento de la OTAN fue de frenar el avance de Rusia. El 81% cree que no es suficiente. El 10% no está seguro y el 9%, Alba, cree que sí, que definitivamente sí que lo puede hacer. Bueno, pues aquí está el chiste del día. Sí. Según Yahoo Noticias, es uno de los medios que más trae información. Sí, ya llegaron los primeros aviones F-16 fabricados en Estados Unidos y ya han comenzado a ser transferidos a Ucrania desde Dinamarca y los Países Bajos. Está previsto que los F-16 vuelen en los cielos ucranianos durante este verano. No dan fecha, ¿verdad? Este verano. Hasta ahora han llegado 4 aviones F-16 a Ucrania provenientes de Dinamarca y los Países Bajos. Están ubicados en una base aérea en Ucrania preparados para ser desplegados. Se espera que más aviones sean entregados en las próximas semanas. Por más que estuve buscando, pues no hay información específica en qué aeródromo de Ucrania, porque lo que nosotros sabemos es prácticamente solamente aeropuertos comerciales, o sea, civiles. No hay aeródromos disponibles. No dicen en qué aeródromo por cuestiones de seguridad. En la nota dice que no saben en qué aeródromo por cuestiones de seguridad, pero que sí. Bueno, completamente afirman que son pilotos ucranianos los que los van a volar. Mira esta otra nota del día. Eso es lo más increíble. Bueno, vamos a suponer que sí, que ya llegaron 4. Uh-huh. Y que las siguientes semanas llega el bonche. Bueno, no tienen ni un solo piloto, pero ya tienen 4. Todos son ucranianos. Ya les dieron la ciudadanía. Y ya les dieron el training. Ya. No. Les dieron la ciudadanía para que pasen por ucranianos porque sí, es más rápido. Mira lo que dice esta nota, Alba, que ya lo habíamos comentado ayer. Los aliados occidentales de Kiev ofrecieron en la cumbre de la OTAN un nuevo plazo para la llegada de los esperados F-16 a Ucrania. Por cierto, Alba, esta nota es de las 12 del 12 de julio, o sea, de hoy, a las 5 de la mañana, porque esta información pues está cambiando fácilmente. Se cambió esto, pero dice, para proteger los F-16 es necesario crear una defensa aérea de varias capas, no solo de una, que pueda defender con garantías el aeródromo en el que estén. Dice AF el experto militar ucraniano Oleksandr Kovalenko. Hablamos de sistemas de corto, mediano y largo alcance. ¿Cuántos tienen de esos? Uno solo no lo tienen. El experto advirtió de que Ucrania necesita recibir más sistemas antiaéreos de esas 3 características para garantizar la protección de los F-16, cuya destrucción será una prioridad para Rusia, tanto por lo que estos aviones pueden ofrecer a Ucrania desde el punto de vista militar, como por el alto valor simbólico de su entrega a Kiev. Entonces, Alba,
pues al parecer ya están, pero escondidos en algún lugar en donde no se toma foto, no se vieron llegar, no se ha visto la gran cosa. Y apenas hoy por la mañana, a las 5 de la mañana, este militar ucraniano había dicho, antes de que lleguen necesitamos 3 capas de protección antiaérea. De esas 3 no tienen ninguna. Yo ya no van a ser transferidos ya. Ya pues están dicen que ya 4 ya llegaron. 4 ya llegaron y en las próximas semanas llegan más. Y como dice nuestro amigo Charlie Khan, los F-16 son de alto mantenimiento y los ucranianos no tienen el equipo para mantenerlos. Seguro que están parqueados en Polonia. Bueno, pues según esto, la Casa Blanca admitió que va a mandar a 5,000 contratistas para darle mantenimiento a los aviones. ¿A 4? ¿5,000 para darle mantenimiento a 4? Es que no nomás a los 4 aviones. Es que esos contratistas, esos 5,000, van a darle mantenimiento a los tanques Abrams, a los Leopard. Yo creo que también los que están en el Kremlin, en la Plaza Roja. Va a haber más gente que equipo. Pero ellos van y les van a dar el mantenimiento. Ellos van a darle mantenimiento a los software, a las armas que hay, a los aviones, a todo. Van 5,000 contratistas. También no dieron fecha, que por cuestiones de seguridad, pero sí aceptaron que van a enviar a 5,000 contratistas. Ellos les llaman, en el otro lado del charco les llaman mercenarios, pero pues acá tienen un nombre pues más elegante, contratistas. Entonces van 5,000 contratistas a darle mantenimiento. Pues deben de ser contratistas con conocimiento militar, porque no cualquier persona tiene conocimiento de cómo darle mantenimiento a armamento militar, porque todo lo que le están enviando es armamento militar. Son exmilitares. Pues fíjate, Alba, que nosotros tenemos, como ustedes saben, un convenio con nuestros amigos de AFP y nos reportan en tiempo real, porque hay corresponsales en todo el mundo, las imágenes que compartimos siempre con ustedes. Todas son imágenes reales. Yo no veo una sola imagen de los F-16 llegando a Ucrania. La última nota que hay de los F-16 es el anuncio del 10 de este mes, hace 2 días, de que los F-16 iban en camino. De ahí en fuera yo no veo una sola imagen de la llegada de esos F-16. Perdón que desconfíe, pero yo no creo que haya llegado uno solo. Pero si llegaron 4, como dicen, qué irresponsabilidad que lleguen primero los F-16 si no existen estas 3 capas de defensa antiaérea. ¿Sabes ahora cuál es la prioridad de Ucrania entonces? Proteger a los F-16. Entonces, los F-16 que se supone que iban a proteger a Ucrania, ahora más bien el problema es proteger a los que se supone que iban a proteger. Sí. Y le voy a mandar a otros que vayan a proteger a los que iban a proteger. A los sistemas Patriot, sí. No tiene simplemente lógica, no. Alba. Yo veo, francamente, muy complicado, muy complicado que hayan llegado los primeros 4. Pero si llegaron, Alba, qué responsabilidad mandar esos toalleros que van a ser blancos fáciles, como lo dice el mismo representante ucraniano, si no hay sistemas de defensa antiaéreo. Claro. Es que no hay manera de que un piloto ucraniano, el reglamento dice en el reglamento aeroespacial, que para volar un F-16, cualquier militar ya con amplio expertise necesita entre 2,5 por poquito a 3 años para tener el training para volar un F-16, que son aviones complicados, no es cualquier tipo de avión y que ya deben de ser pilotos expertos. O sea, no estoy diciendo que los pilotos de Ucrania no sean expertos, pero no nos dan los tiempos. Desde que inició la guerra hasta ahorita van 2 años y medio. Y desde que inició la guerra no empezaron a entrenar a los pilotos ucranianos con los F-16. ¿Sabes a qué me huele esto? A la película de Guerra de Independencia. ¿Se acuerdan de esa? Cuando estaban... Cuando estaban reclutando a granjeros que supieran volar cualquier tipo de avión, y entonces sale un granjero que volaba una avioneta fumigadora, ¿no? Uh-huh. Y le dan el entrenamiento ahí en 24 horas y le sueltan el avión y mira, en lugar de arrancarlo le ponen la reversa. Borracho, sí, era un borracho, es cierto. Era un borracho. Y además Will Smith agarra el training para poder pilotear un ovni de volada. Me suena esos guiones. Yo ya vi, con razón digo, ¿dónde vi esta historia? Creo que la soñé. No, fue Día de Independencia, versión OTAN. Amigos, muchas gracias por unirse a nuestro podcast de la tarde y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.